Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Natalia Sapo y en este video hablaré sobre las condiciones de temperatura de la exposición permanente, intensidad y altura de Casa de la Literatura Peruana. Partamos primero por entender que ciertas condiciones de la temperatura dentro de un determinado espacio se comportan como un agente de deterioro, por lo que es necesario un control y manejo adecuado de los parámetros de la temperatura con ayuda de equipos e instrumentos de monitoreo. Hablamos de gráficas, fichas de registro, termigrómetros, ventilación, humidificadores, etcétera, con el fin de mantener lo más estable posible los valores de la temperatura y lograr las condiciones ideales dentro de la sala de exposición, antes, durante y después de la puesta museográfica. Veamos ahora un ejemplo. Tenemos este ejemplo de una gráfica en la que vamos a poder visualizar rápidamente el comportamiento de la temperatura durante algunos días. Bien, además a la izquierda observamos una tabla con dos campos, uno en la fecha y el otro la temperatura, de manera didáctica para comprender un poco el funcionamiento de esta gráfica sencilla, ¿no? Que además usa un programa de Excel que nos permite conocer el comportamiento de ciertas condiciones, ¿no? Del ambiente. Bien, es importante siempre detener el campo de la fecha porque eso nos mostrará los tiempos, ¿no? En los que la temperatura presenta una variación. Y bueno, al ser un ejemplo didáctico, solo muestra un valor final respecto a un día, ¿no? De fecha. Esto puede cambiar y está determinado básicamente por el especialista, el conservador, quien determinará cuántas medidas se harán durante el día, en qué espacios, ¿no? En base a ello, a toda esta información recolectada, va a poder elaborar esta tabla. Entonces, en cuanto a las temperaturas, como ya se había ido mencionando en un video anterior, ¿no? La temperatura ideal está ubicado entre los 18 a 23 grados y este no debería variar de más o menos 2 grados durante el día, ¿no? Incluso debiera mantenerse durante todo el tiempo en que se resguarda la colección en un determinado espacio. Y eso, si se proyectara en una gráfica, sería básicamente una línea y esta tendría pequeñas oscilaciones, ¿no? No como lo que observamos en pantalla, que en realidad representa un comportamiento bastante drástico. Podemos observar en la misma gráfica los valores que aparecen en la tabla, ¿no? Y finalmente determinar nuestro espacio es adecuado o no es adecuado y cuánto debemos disminuir, que en relación a esto también podríamos determinar que necesitamos humidificadores que permitan bajar la temperatura del ambiente o mayor ventilación, ¿no? De acuerdo a la ubicación del edificio, la sala de exposición permanente, intensidad y altura presenta altas temperaturas durante la temporada de diciembre a marzo. A este se le suma la diversidad de los componentes de la infraestructura del edificio, debido a que la composición de los materiales del edificio varían en un espacio a otro y en consecuencia tenemos zonas más calientes que otras, además de bajas temperaturas de junio a septiembre. Si bien tenemos esta variación de la temperatura durante todo el año, desde conservación lo que se hace es el control y monitoreo de las salas y de los bienes para determinar su estado de conservación, ¿no? Y aplicar medidas correctivas en ese sentido, con el fin de lograr que el tiempo de vida del objeto se prolongue. Además, debemos considerar que los valores o parámetros de la temperatura también están relacionados a los valores de la humedad relativa, ¿no? E interactúan conjuntamente en el medio. Se trata de monitorear y controlar ambos factores. Sin embargo, cuando estos no pueden ser controlados,
los valores o los parámetros de temperatura, hay ciertos tipos de deterioros que se pueden presentar. Con temperaturas muy altas se puede generar deterioros de tipo químico, físico o biológico. Por ejemplo, las temperaturas altas aumentan el índice de reacciones químicas que dañan los materiales, generan la aparición de agentes biológicos como insectos o moho. También tenemos otra situación donde la temperatura podría ser baja. En cierto sentido, esta puede ser beneficiosa para algunas colecciones. Sin embargo, los materiales constituidos por polímeros, como las pinturas, se vuelven más quebradizos y frágiles en esta situación. ¿Cuáles serían entonces los valores ideales de temperatura en función de los diferentes soportes de los bienes culturales? Según el tipo de soporte, tenemos, por ejemplo, para obras gráficas, textiles, acuarelas, sedas, collage, una temperatura ideal entre 19 a 21 grados, para obras pictóricas, óleos y acrílicos, una temperatura ideal de 18 a 22 grados, obras escultóricas de bronce, de madera, policromada, metal, una temperatura ideal entre 18 a 25 grados inclusive, para el papel de 18 a 23 grados, para fotografías y audiovisuales tenemos una temperatura que no sea mayor a 18 centígrados. Bien, hasta aquí esta parte del video. Muchas gracias por acompañarnos y continúen viendo más acerca de los trabajos que realizamos en Casa de la Literatura Peruana como parte de el trabajo interdisciplinario que realizamos. Gracias.